Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, queremos bendecir a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora. Esto que tú oyes es el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y mi hermano Walter Ahumada. Y queremos invitarte a que esta próxima hora pues la pases con nosotros si quieres. Estaremos compartiendo y debatiendo la Escritura. Bajo el título que estamos tratando, hoy será ya el último capítulo que dedicaremos a esto. No hay otro evangelio, aquella expresión que hizo el apóstol Pablo acerca de esa defensa que tuvo que hacer del evangelio en la carta a los Gálatas. Y nosotros queremos invitarte a ti hoy, amigo y amiga, hermano en la fe, que te añadas y te quedes con nosotros si tú puedes y quieres. Vamos a estar compartiendo la Escritura, vamos a estar por el Espíritu en esta hora exponiendo la Escritura para que pueda ser de edificación, de exhortación y consolación para tu vida. Así que sin más, pues yo te animo a que la próxima horita la pasemos juntos, y quiero darle parte a mi hermano Huarte para que pueda dar un saludo a la audiencia. Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes, hermanos, amigos? Para nosotros es un gusto estar junto una vez más, junto a ustedes. Como siempre les pedimos que tengan a manos un bolígrafo, un apunte, ¿cierto? Y sobre todo la palabra de Dios para que juntos podamos ir leyendo y aprendiendo y gozándonos. Qué maravilloso, Óscar, poder escudriñar la Escritura. Amén. A mí, lo personal, bueno, y a nosotros es algo que nos apasiona, nos acerca mucho más al sentimiento que Dios tiene en su corazón, ¿no? Amén. Como expresó todas estas cosas más maravillosas. Y bueno, espero que estén junto a nosotros esta hora y Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Bien, hoy estaremos en el capítulo 5, ya vamos a estar concluyendo esta serie de No hay otro evangelio, aquello que dijo el apóstol Pablo. Y en verdad no hay otro evangelio, hermano Walter, sino que había algunos en aquel tiempo que perturbaban también a los hermanos de aquel tiempo, y hay otros en este tiempo que perturban a los hermanos de este tiempo. Y todo aquello que no sea el evangelio que predicó Pablo, él se atrevió a decir que no era el evangelio. Todo aquello que no sea Cristo y el crucificado y señale como el objeto de nuestra fe la cruz y los méritos de Cristo, pues él lo llamó otro evangelio. Y queremos entonces en esta hora, con la ayuda del Espíritu Santo, enfatizar acerca de la cruz y sus méritos, como el apóstol Pablo decía: predicar a Cristo y a este crucificado, dar a conocer los beneficios y los méritos que hay en Cristo y en la cruz, para que todos y cada uno de nosotros pues vengamos a ser edificados y podamos en esta hora, pues con la ayuda del Espíritu Santo, seguir caminando en pos del plan, proyecto y propósito que Dios ha trazado con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a dar lectura en el capítulo 5 del libro de Gálatas 16, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Y dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendita es su palabra. Hermano Walter, ¿puede hacer una oración? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, estamos en este lugar para poder compartir tus palabras. Señor, te pedimos que tú puedas, Señor, llevar esta enseñanza a los amigos, hermanos que están escuchando a través de la radio, Señor, y a cualquier persona que la pueda escuchar, a nosotros mismos que estamos en este lugar, Señor, para que tú nos puedas revelar en este momento que es algo que se nos ha quedado fuera, Padre. Mas tú, Señor, tu misericordia, Señor, trae esa paz, Señor, trae en nosotros el desarrollo del Espíritu, Señor. Amén. El desarrollo del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que pueda tomar el control, Señor, que podamos menguar a nuestra carne y darle cabida al Espíritu Santo en su totalidad, Padre. Que también podamos, Señor, empezar a cultivar ese fruto en nosotros, Señor, ese fruto maravilloso, Señor, que tanto necesitamos, Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues como hemos dicho antes, este ya es el último programa de esta serie. Creo que hemos hecho 6 programas, son 3 semanas, martes y jueves, pero queremos ya finiquitar el asunto, como podríamos definirlo, donde un poquito de levadura, como dijo el apóstol, leuda toda la masa. Un poquito de levadura, hemos visto, hermano Walter, que puede leudar todo el Evangelio. Toda la gracia de Dios en nosotros se puede evadir y podemos de un momento a otro vernos esclavos, habiendo conocido a Cristo, vernos de un momento esclavos de normativa, de formación y no saber qué es lo que nos pasa, pero sentir esa soledad interna donde el Espíritu no nos respalda, donde ya no sentimos que somos de Dios y ahora estamos en un sistema de obras, de actividades, de cumplimiento, de normativa y de situaciones donde no nos sentimos saciados y no sabemos qué ha pasado. Eso mismo le pasó a los Gálatas. Cayeron bajo la ley. Entonces el apóstol Pablo, en una tremenda epístola, argumenta una tesis tras otra tesis y hace que los Gálatas y nosotros en el día de hoy puedan resurgir nuevamente a la gracia de Dios, al pacto sempiterno que estaba planificado y hecho desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada, e impedir que ese pacto sea abrogado. Y hemos visto por las Escrituras y por toda esta semana que venimos hablando que un poquito de levadura, hermano Walter, un simple rito, en este caso fue la circuncisión, mira toda la que lió. Paró la obra, en pocas palabras, paró la obra en la iglesia de Galacia y paró la obra en la vida de los hermanos. Así es. Ya no andaban por el espíritu, andaban por la carne. Amén. Y Pablo estaba tan molesto que en el 5:12 le dice: ojalá que aquellos que los perturban se mutilasen. Amén. O sea, era tanto el celo que tenía por Jesucristo Pablo, por su palabra, por el evangelio de Jesucristo, que estaba molestísimo. Amén. Estaba molestísimo con ellos y muchas veces creemos que el apóstol Pablo, porque Pablo, el que habla más de amor, pero su forma de hablar era muy tosca, ¿cierto? Pero él mucho hablaba de amor, pero era muy tosco en expresarse. Pero ahí se demuestra el amor verdadero, cuando uno le dice la verdad en amor a su hermano. Hermano, estás equivocado. ¿Me entiendes? Puede ser una palabra fuerte, firme, pero se lo está haciendo con amor. Amén. ¿Me entiendes? Y eso Pablo dice: ojalá se mutilase. Cualquiera puede decir: es que es una reacción de la carne. No. Muchas veces el Espíritu Santo te lleva a ti a encolerarte para bien, ¿no? La ira santa, ¿no? Cólera, ¿cierto? Y un tiempo tuve una conversación con una persona que no podía entender que Cristo era Dios mismo. Yo le decía: pero mira, le explicaba. Entonces llegó un momento que le hablé fuerte, ¿me entiendes? Y Dios obró un poco a eso y pudo entender. Entonces esto es lo mismo que le sucedió un poco a Pablo, que estaba molestísimo. Y como Oscar comentaba, ya habló todo, los Gálatas, y estos hombres que iban a meter esa cizaña, pueden decir, ¿no? Levadura. Esa levadura. ¿Cómo vamos a distinguirlo? Bueno, aquí estamos ahora.
Es súper simple cuando uno anda por la carne, ¿no? Amén. O cuando uno anda por el espíritu. Es súper simple. Ellos pueden hablar mucho, decir muchas cosas. Hagan esto, hagan allá, tú acá, o yo hago esto acá, yo acá, para allá. Pero aquí, en estos dos temas que hemos compartido, podemos ver, vamos a vislumbrar la verdad. ¿Entiendes? ¿Por qué Pablo muestra tanto enojo, hermano Huarte? Porque la confusión entra por los líderes. Exacto. Y entonces el asunto es que tiene peso. O sea, porque dice, bueno, que entre por los líderes. Por eso es que Pablo en una de sus epístolas, creo que es 2 de Corintios, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros se disfrazarán como ministros del Evangelio o ministros de justicia. O sea, hay que tener cuidado. Entonces, como entra por la falsa enseñanza, la falsa doctrina, la artimaña del error, dice la Biblia, como le dice a los de Éfeso, ya no seáis más niños, llevados por cualquier viento de doctrina, por hombres que usan, dice, con astucia las artimañas. O sea, cuando habla de artimaña es una palabra profunda, sí, porque es como un arte que se desarrolla, pero son sagaces, se disfrazan. Están como, bueno, una imagen que siempre vemos comúnmente es un lobo, ¿cierto? Que tiene un disfraz de ovejita, siempre vemos por todos lados. Esa es la idea, vamos. Claro. Entonces esta gente llegaron y detuvieron la obra. ¿Y cómo lo hicieron? Dijeron, mira que Pablo, no hablaron mal de Pablo, ni hablaron simplemente de, ¿ustedes se han circuncidado? No, Pablo no nos ha dicho nada. ¿Cómo? Si no se circuncidáis, no podéis ser salvos. Pero la Escritura dice algo, sí, acá lo dice, mira. Fue la señal del pacto de Dios con Abraham. ¿Cómo? Entonces ya, imagínate, fue terrible el asunto. Y entonces ahí es donde empezó el lío. Nosotros tenemos que estar claros en las Escrituras. Acuérdate cuando Jesús, en sus 40 días de ayuno antes de empezar el ministerio, Satanás viene y lo tienta, ¿verdad? Y le dice, bueno, primeramente le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque el diablo no viene a quitar la Escritura, sino que Cristo le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú, como al diablo le cita la Escritura, él te la cita también. Y como tú no estés claro, ¿ves? Entonces le dice, que escrito está. Pues entonces, mira, está escrito, tírate de aquí arriba, porque escrito está. ¿Ves? Él te va a coger un escrito está, para que tú te salgas de la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Le citó el salmo, hermano. Por esto, si Satanás cita un salmo, si Satanás cita un proverbio, si Satanás cita una epístola, ¿cuánto nomás lo va a citar un hombre que está, digamos, una persona que está ahí al frente, que está, digamos, confundida, porque no entiende bien? Pero la falta de entendimiento es el problema, de no conocer la profundidad de los pactos y entender la obra, que es lo que Pablo decía. Yo soy el perito arquitecto y yo sé cómo va esto. A lo mejor tú coges los planos y los malinterpretas porque no sabes de arquitectura ni de lo que es peritaje, ninguno de nada de lo que es edificación. Pero él sí sabía. Por eso que cuando el Señor lo tuvo en Arabia 3 años y le mostraba la ley de Moisés, él entendía perfectamente los niveles de importancia que tenía la ley y el propósito con el que Dios dijo una cosa a través de Moisés y con el que Dios dijo otra cosa. Pero ninguno más lo entendía al nivel que Pablo, porque él fue el que se le otorgó, digamos, ese don, esa gracia de ser el perito arquitecto de la obra. Ni el mismo Pedro entendía eso. Entonces ahora cuando los Gálatas llegaron y le metieron la circuncisión, ¿me entiendes o no? Se la pusieron a la misma altura del sacrificio de Cristo. Eso es una locura. Y los días de hoy metemos leyes, metemos normativas y obligamos a los hermanos a que hagan cosas porque se las ponemos a la misma altura de la salvación. Y entonces es lo que venimos discutiendo durante varias semanas, que a la altura de la salvación no está nada, porque ya hemos sido justificados. Otra cosa es que yo, en mi libre albedrío y mi decisión, decida de perderme en la carne. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo, queriéndole servir a Jesucristo, ¿cómo yo voy a ser desviado? Cuando dejo que me pongan otras cosas a la altura de la salvación y me hacen creer a mí que yo no soy salvo porque yo no cumplo con tal requisito o con cual requisito. Amén. Y cuando dejamos la gracia de Dios de lado, es complicado. Claro. Es complicado porque estamos jugando con fuego muchas veces. Y eso los líderes que hacen esto no se dan cuenta en el error que están cayendo. El enemigo está preocupado de traer falsa enseñanza más de llevar
a hombres personalmente al pecado, porque eso está en nosotros ya, está en nuestra carne, está en la obra de la carne, que es lo que vamos a compartir ahora. Si no estamos finos y guiados por el Espíritu, vamos a caer fácilmente. Amén. Pero esa es cuando estamos en recepción y aceptando la gracia, somos más fuertes. Pero cuando estamos siendo guiados por legalistas o por gente que quiere imponer sus normas, fácilmente caemos en las obras de la carne. Así es. Ese es el punto. Por eso es importante, por eso queremos compartir esto. Que lo importante primero es tu intimidad con Dios, que puedas reconocer la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos habla, a cada instante, a cada momento. Falta que podamos tener una buena recepción a lo que Él nos dice a nuestro espíritu. ¿Por qué no es más fácil muchas veces escuchar la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque le estamos dando cabida a la obra de la carne y no tanto al fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Como tú has dicho antes, hermano Walter, es una locura, literalmente, o sea, es suicida prescindir del pacto de la gracia. Y ese es el propósito de Satanás desde el principio, que nosotros prescindamos del pacto. O sea, desde la primera ofrenda que trajo Caín y Abel, ya vemos ahí a Abel y a Caín, a uno confiando en el pacto de la gracia y a otro queriendo establecer su propia justicia, su propio altar, su propio estándar. Y desde entonces ha sido siempre el deseo del enemigo de remover ese pacto de la gracia, porque si remueve el pacto de la gracia, quita de en medio a Cristo. Claro. Si quita de en medio a Cristo, me llevo la gloria yo como hombre. Y ese es el problema, que una vez que ya ha entrado el pacto de la ley de por medio y han entrado las obligaciones de por medio, han entrado las responsabilidades, que yo no digo que no tengamos responsabilidades ni obligaciones para con Dios, pero dentro de la ley de esa fe que obra por el amor. ¿Me entiendes, no? Porque el apóstol Pablo dice claramente a los Gálatas que en Cristo ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino es la fe que obra por el amor, ese amor que ha descendido en nuestras vidas. Y esa es la ley que gobierna nuestros corazones, la ley de la fe que obra por el amor. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Galacia hubo ese problema. Entonces Pablo le dice ahora, hemos estado debatiendo bastante en el capítulo 5, estuvimos diciendo en el programa anterior, que de la misma forma que Ismael entra en la escena, lo metieron Abraham y Sara en este caso, ellos tienen que entonces, ¿qué? Tienen que retractarse de su error, y de la misma forma que le dan participación a Ismael, de la misma forma que pasa, tienen que sacarlo de sus vidas. Y eso es un sacrificio, eso es un dolor, y eso es una forma de reponer mi error. Porque le ha dado parte a la ley, le ha dado parte al mandamiento, a manera de obligación, y esto lo he puesto a la misma altura de la salvación. Y es como hablábamos el otro día, no puede estar Agar a la misma altura de Sara, porque una vino para servir y otra vino para ser señora. Entonces los mandamientos que nosotros ahora podamos tener no pueden estar a la misma altura de la salvación, porque yo los guardo, pero cuando no los guardo, me sigue, no, yo sigo dependiendo de mi señora, de la Jerusalén de arriba, como hablábamos. Entonces, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y echa fuera a su hijo. ¿Me sigue? Entonces hay un precio que pagar cuando nosotros hemos caído bajo un renglón de ley. Y lo primero, el síntoma que hemos notado es lo que le pasó a los Gálatas. El Espíritu Santo se ha retraído en nuestra vida. No sentimos esa frescura, esa libertad, ese gozo, esa pasión. No lo sentimos porque él es una persona que es legal y se mueve solamente en los parámetros de la cruz. Si le añadimos a la cruz, él se quita de en medio. Por eso, como hemos empezado hoy, hermano Walter, en el versículo 16 del capítulo 5 dice: os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando ya le hemos dado participación al formato de la carne, entonces ahora tenemos una lucha. Y mira, te lo digo para que analices bien, hermano Walter. Nos han hablado de Sara y de Agar. Nos han hablado del pacto de la ley, el pacto de la gracia. Nos han hablado de Ismael y nos han hablado de Isaac. Pero todo eso es Pablo en la capacidad que Cristo le dio para de diferentes alegorías hablarnos siempre de lo mismo. O sea, es el mismo problema con diferentes pijamas.
para que nosotros lo veamos. Pues ahora sigue siendo lo mismo. Cuando habla de la carne y del espíritu, es lo mismo. El pacto de la ley y de las obras y de las obligaciones y de las imposiciones, ¿qué es lo que pare? Pare carne. Y nos hace andar en la carne. Y dice, andad en el espíritu y no andéis en la carne. Les está diciendo todavía, en cierto modo, como todavía no habéis hecho afuera a Ismael, ni a su mamá, queréis andar en las dos versiones, pues entonces tenéis un conflicto. ¿Qué conflicto es el que vais a tener? Que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Por eso que no se sienten libres. Claro. Porque están en el santo, ¿me entiendes? Ahí va. Claro, a veces cuando tienen un momento de lucidez se cogen de la señora, ¿no? Pero de repente, de la esclava, perdón. Pero cuando fallan, se ven tambaleando y dicen, pero tengo a mi señora. ¿Me entiendes? Y no podemos estar así entre dos. Somos frío caliente, ¿no? Hay que definirse. Hay que definirse. Hay que definirse. Hay que tener identidad. O somos libres o somos esclavos. O somos le damos partida a la carne o le damos partida al espíritu. Siempre hay que tomar decisiones. Dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo ley. Entonces, ¿el espíritu a qué te va a guiar, hermano Walter? Cuando tú quieres que el espíritu tome tu vida y te tenga bajo el pacto de la gracia, ¿a qué te va a guiar? A Jesucristo y su cruz en el Calvario. Ya está. Por lo tanto, cuando somos guiados por el espíritu, no nos sentimos bajo ley. No nos sentimos que tenemos una imposición ahí, literal. No nos sentimos que tenemos como una condenación, una sentencia, que si no hago la salvación se pierde. Como yo el otro día le tuve que decir a un hermano, pero vamos, ¿tú qué te crees que esto es? ¿Como una especie de parodia? ¿Eres salvo? No eres salvo. Ahora sí salvo, ahora no soy salvo. Pero vamos a ver. ¿Qué tienen? ¿Hay un ángel? No. Esto así no va. Esto es mucho más profundo y más serio. Lo que Cristo hizo en el Calvario va más allá de todo esto. El espíritu no puede estar yéndose de mi vida y volviendo. Se va y viene, no. El término griego que dice, que viene ahí en la escritura, el griego original, para cuando el espíritu viene y entra en nosotros, no es como el verbo de una visitación o por unos días, no. Es para siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que los Gálatas cayeron en ese error y nosotros también hemos caído en ese error y todos hemos pasado por ahí, por lo tanto ahora hay que echar fuera a la esclava y a su hijo. O sea, esa forma, esa manera de vida de creyente, ese estándar establecido por nosotros mismos, esa doctrina que hemos vivido, esa denominación que la hemos amado hasta los tuétanos, síguenos, todo eso hay que sacarlo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Porque cuando yo le sirvo a todo eso, al final lo que se manifiesta en mi vida es la carne. Y yo tengo que ser guiado. Ahora, cuando soy guiado por el Espíritu, todo eso no tiene peso. O sea, no me es un peso. ¿Tú sabes lo que es tener que servirle a una institución como yo en un momento dado le tuve que servir? Es triste. Porque en cierto modo no te sientes libre para glorificar a Cristo. Tienes que honrar a la institución también. Y te das cuenta de que ya eso no está en el orden y en el estándar del Espíritu. Es verdad que hay que serle fiel a lo que es la iglesia del Señor, ¿vale? Pero coger un compromiso y una responsabilidad con la institución más que con el mismo Cristo, eso está fuera del orden, hermano. Y muchas veces uno se ve confrontado y tiene que tomar decisiones. O le sirve al sistema eclesiástico o le sirve a Cristo. Esta gente, Abraham tomó su decisión y echó fuera a Ismael, ¿sí o no? Claro. Los Gálatas tuvieron que tomar su decisión y nosotros tenemos que tomar la nuestra. Así es. Pero vemos aquí los Gálatas, como Pablo les fue animando, ¿cierto? Claro. Y vemos, bueno, más adelante en Gálatas 6, por lo visto, Pablo nunca lo dijo que ustedes ya no son salvos, nada. Simplemente le empezó a guiar. Porque esa enseñanza que estaba guiando es una enseñanza que los podía llevar a equivocarse ellos y llevar a una equivocación. Imagínense yo equivocado y cuánto hasta ahora. ¿Cómo estaríamos ahora? Si estamos, así estamos ahora, imagínense cómo... Claro, porque es una cadena de errores. Claro. Se le va sumando. Es por eso que Dios siempre tiene un remanente. Amén. Siempre Dios, desde el Edén que fue expulsado, siempre hay un remanente fiel que le cree a Dios, siempre, y va a haber hasta que Él venga. Escogido por gracia, ¿no? Claro, siempre hay un remanente el cual está aquí en este mundo para llevar la gracia de Jesucristo a todo sitio, a todo lugar. Siempre va a haber un remanente.
de hombres fieles que le queden a Dios. Quizás van a cometer errores muchos, quizás otros menos, pero siempre están ahí dispuestos a servir a Dios a través de su palabra. Hermano Huerta, tú sabes lo que es querer servirle a Jesucristo de todo corazón, porque eso ya está en el corazón de un creyente, pero como la da parte de la ley, o ha hecho una ley, como hablamos en el programa anterior, ha hecho una ley de cualquier cosa, de una doctrina, de un hombre, de una religión, de una iglesia, de cualquier cosa. El caso es que eso ya ha entrado. Tú sabes después, ahora están las dos mezcladas, que es lo que pasó en el campamento de Abraham. Estaba Isaac y uno dice, bueno, yo estoy como lo hago. Ahí Pablo está diciendo, ahora, tú sabes, ahora te lo dice. Claro. Te habla de la crucifixión. O sea, sacar a Ismael es crucificar la carne. Te lo dice claramente, pero a lo que yo voy. Tú sabes lo que es querer con todo tu alma, porque amas al Señor, porque el Espíritu Santo te ha revelado quién es Cristo. Has visto la gloria de Dios de alguna forma en tu espíritu, pero te la ha revelado porque al principio cuando llega tu alma y es lavada por la sangre de Cristo queda como un folio en blanco. Y ahí ha empezado el Espíritu Santo a escribir y a ponerte el perfil de Jesucristo, ¿vale? Eso tú no lo puedes encontrar en Facebook. Eso te lo pone el Espíritu Santo por las escrituras en tu corazón. Ahora, ¿sabes tú lo que es querer servirle a Cristo de todo corazón y darte cuenta ahora que tienes un problema en tu corazón? Como dice ahí, manifiesta solo las obras de la carne con el adulterio, o con la fornicación, o con la inmundicia o la lascivia. Tú sabes lo que es la guerra, que yo he pasado por ahí, hermano, y tengo todavía muchos hermanos que hablo con ellos y me confiesan eso. Es la guerra interna. Perdona que te hechicería, cualquiera, pero que un cristiano no hace hechicería, pero créame que sí la hace. La hace. Muchas veces cuando está hablando cosas que no son parte de Dios, está diciendo cosas con su boca, así dice cosas, y Dios jamás ha dicho nada. ¿Me entiendes? Está haciendo hechicería. Cuando yo te cojo y te meto miedo con algo, hermano Walter, sí, te digo, por ejemplo, mira, Dios ha dicho esto. Claro. Y como no lo hagas, te vas al infierno. Si claro, tú coges... si tú coges de acá, tú vas a tener una enfermedad, te van a cortar las piernas. Si tú coges y reaccionas a esa especie de maldición que te estoy diciendo, sí. Como yo digo, maldición evangélica, ¿vale? O brujería evangélica. Si tú atiendes a eso y te mueves porque yo he dicho eso, ya yo te he hechizado. Eso se llama hechicería y es una obra de la carne. No estamos hablando que yo invoco ningún espíritu raro. Y es por la carne que hechizamos. Tú fíjate la profundidad del asunto. Entonces, si yo te meto miedo con Dios o con su palabra acerca de algo que tú no has hecho y tú lo haces porque yo te lo digo en ese orden, yo te he hechizado a ti. Eso es la hechicería. Es un poco lo que le pasó a los Gálatas. Claro, ellos quedaron... ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los deslumbró? ¿Quién le hizo? Claro, eso es. Por eso que Pablo quiere culminar acá un poco y dando énfasis en estos dos aspectos, que es la obra de la carne o el fruto del Espíritu. Claro, pero es que ellos ahora se encontraban con que tenían dos personas dentro, tenían a Ismael y tenían a Isaac. Por eso es que el Espíritu quiere seguir a Cristo y sacarte de estar bajo la ley, pero la carne quiere manifestar sus obras. Y ahora es una guerra, porque literalmente yo sé de hermanos que aman con todo su corazón al Señor, pero tienen problema con el adulterio, tienen problema con la pornografía, con la lascivia, con la lujuria. Pero ¿tú sabes por qué? Bueno, porque eso es carne, ¿no? Pero ¿por qué están envueltos en ese sistema un mes, 2 meses, años y años? Porque el ámbito o el ambiente que se mueve en la iglesia es bajo ley. O sea, está Ismael gobernando la iglesia. Está ese ámbito de ley. Está ese ámbito de pacto de ley. Que si tú haces y obedeces, ¿me siguen? Entonces, se sienten esclavos de tener que agradar a Dios conforme a la carne, y la carne nunca agradará a Dios. Por eso es que al final se manifiesta la obra de la carne. Si tú estás en la carne y quieres agradar a Dios en la carne, está bien. Pero que sepa que la manifestación de la obra de la carne viene también, porque no has crucificado la carne. Está Ismael ahí. Y mientras que Ismael esté presente y reinando y gobernando, Isaac se sentirá oprimido. Y entre más tiempo le des cabida a Ismael en tu vida, claro, él se hace más fuerte. Recordemos que Ismael era guerrero, era diestro. Entonces él se hace más fuerte en ti. Y mucho más te va a costar sacarlo nuevamente. Por eso hay que tener la humildad suficiente cuando uno se equivoca y ser como Abraham un poco. Echarlo fuera. Cuesta. Porque imagina toda tu vida predicando sobre algo que no es cierto. Y has llevado 20 años, 10 años o 5 años. Y ahora tú como líder tienes que, hermano, sabes que yo me he equivocado, he predicado. ¿Entiendes? Cuesta. Porque hay una reputación en tu yo, en tu ego está formada. Lo más importante no es mi carne o mi ego o mi vanagloria, que la palabra de Dios, claro, que la gracia misma. Amén.
Y ese es el problema. Tenemos que hacerlo. Si algún hermano siente ese síntoma de Ismael en su vida, tiene que echarlo fuera rápido. Tomar una Ahora decisión. Ya, porque si no, él se hace fuerte. ¿Sabes cómo yo quería expulsarlo al principio cuando me daba cuenta? Yo quería expulsarlo con ayuno y oración. Pero ahí no se crucifica. Al revés, lo que me hacía es todavía más fuerte en ese hombre. Date cuenta que Ismael... Con tu fuerza. Porque Ismael se cría con Abraham y Abraham lo cría como su hijo. Entonces Ismael, estoy hablando metafóricamente y simbólicamente para los hermanos que tengan madurez y me entiendan. Ismael lee Biblia, levanta las manos, adora, ayuna, ora, es espiritual, ¿me entiendes, no? Cree en los dones. Todo eso lo hace Ismael. Entonces tú te confundes, tú dices, bueno... Ahora, cuando Dios te confronta literalmente, cuando dice, mira, con todo y eso, nada de eso te justifica. Tienes que esperar única y exclusivamente en mi justicia. Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó a ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque Sí. ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo.
Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo, y le mostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles. Y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá. Y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo que vino en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí, es ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava con el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. En los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo.
el grande es Cristo, nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada, y eso no puede ser, tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso... Agar. Quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y llevados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, más sin embargo, cuando eso, él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura. Y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale? Lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo cierto cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también nos aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían
prisionero cuando estaba en el mundo lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación. ¿Me entienden? ¿No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque la aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa. Por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto. Y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia habéis caído. Y una persona que cae de la gracia sabe lo que ocurre, que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice
que esta gente les obligaban a circuncidarse. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz es cuando te persiguen. ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen, no. La ley dice, no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay decir cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés. Porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Y establezcamos ahora un nuevo sistema, conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que estar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia. Pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces. ¿Entienden? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos. De mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho. Pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado ellos mismos y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa
para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655 85 7327 655 85 7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga. Damos comienzo al programa